Y vamos a estar leyendo en el libro, el Salmo 25, versículos 4 y 5. David implora dirección y protección. Versículo 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David dijo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Tenemos que, por cada cosa que vayamos a hacer, pedirle al Señor que nos muestre el camino. Que nos muestre el camino. Así lo hizo David en ese capítulo de Salmo 25. También David pide a Dios que sondee su corazón, conozca sus pensamientos y lo guíe por el camino eterno. En el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Eso le pidió al Señor, ¿verdad? David al Señor. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien, que todo lo hacemos bien, que los demás son los que se equivocan. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su final es camino de muerte. Entonces, primeramente David pidió dirección al Señor por dónde debería ir de caminar. Hablo a las personas que de pronto no son cristianas evangélicas. Como una vez yo fui católica, pues, y yo no sabía cuál era el camino. Entonces, este capítulo 25, aquel que tenga duda de pensar cuál es el verdadero camino, órele al Señor, que el Señor le va a responder. Amén. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál es la vida? Lo dice la palabra. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Y el tercer punto tenemos que David oró a Dios para saber si debía perseguir a sus enemigos después que su campamento fue atacado. Y en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 y 23. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 y 23. Dice así: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, ¿lo entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. Si vamos a la otra página, en el capítulo 5 de Samuel, David es proclamado rey de Israel. Y cuando los filisteos se dieron cuenta de que David era el ungido, inmediatamente lo atacaron. Y atacaron el campamento. Y fíjense que David, ¿verdad? Después que dejó de cuidar sus ovejitas allá tranquilito, que él estaba cuidando sus ovejitas, que de vez en cuando los atacaban los osos y los atacaban los leones, ¿verdad? Y él defendía las ovejitas de su padre. Él fue escogido como rey.
¿Y qué de cosas no pasó David después que fue ungido? ¿Por cuántas cosas David no pasó? ¿Por cuántas situaciones no vivió? Ya después que él peleó con Goliat, cuando decían Saúl venció a 1000 y David venció a 10,000. Ya David era un guerrero experto en la materia, ya él había hecho muchísimas cosas. Él estuvo escondido, pasando hambre, necesidades. Y aquí en el capítulo 5 de Segunda de Samuel es cuando es proclamado rey. Porque aquellas cosas ya era el ungido, pero todavía no había sido proclamado. ¿Qué quiere el Señor aquí que analicemos? Que en el versículo 19, después que los filisteos lo atacan, cuando se dan cuenta que él es el ungido, David dijo, bueno, pero yo soy rey, ¿con cuánto no he peleado? ¿Cuántas cosas yo no he hecho? Yo voy a defenderme, yo voy a ir a pelear contra todos esos filisteos. No, él fue humilde y le dijo, Señor, ¿será que yo puedo perseguir a mis enemigos? ¿Será? Sí, ve. Imagínense, Pastor Gerardo, cómo va David ahí. Va grandotote. Papá dijo que fuera porque me iba a dar la victoria. Y fue, y el Señor le dio la victoria a David para la gloria de Dios. Pero en el versículo 23 dice así: y consultó David a Jehová y le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrán a ellos. Creo que el 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Raifín. Y consultó David a Jehová y él les respondió, no subas, sino rodéalos y vendrán a ellos enfrente de la balsamera. Si ya el Señor le había dado una orden a David cuando los filisteos lo atacaron, que fuera, que los persiguiera, que el Señor le dio la victoria, en ese mismo capítulo los vuelven a atacar. Pero él era rey, él era el ungido, era el experto en batallas y en todo. ¿Qué hizo David? Volvió y consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿los persigo? No los persigas, rodéalos. Entonces, eso es lo que el Señor trata conmigo, con ustedes. Que por mucho que nosotros hayamos ido a la guerra, a la batalla, antes de ir, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No ir por emoción, yo lo voy a hacer porque yo soy ungido, yo soy el rey, porque no, sino con esa prudencia, David hacía las cosas al Señor. El libro de Jueces, capítulo 21, el último versículo, dice así, porque aquí voy a hacer como una comparación. Primeramente, esa obediencia a través de la oración que tuvo David, ¿verdad? Y ahora vamos a estudiar lo que es al contrario, ¿ya? La diferencia que hay en hacer según la dirección de Dios, la obediencia a través de la oración y lo contrario. Ahora lo contrario. En Jueces capítulo 21, versículo 25 dice así: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué le parece? Cada quien hacía. ¿Qué le parece, pastora? Y mire, ya veníamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de José, mire, de Moisés, de todas las cosas maravillosas, preciosas que el Señor había hecho, grandes cosas, grandes proezas. Pero ya en Jueces, el pueblo de Israel hacía cada quien como le parecía. Yo hago así, yo hago asado, yo estoy frito. Y ya no estaban obedeciendo. Ahora nos vamos para 1 Samuel 8. Voy sacando aquí para no confundirme.
Primera de Samuel 8, 6, 7. Esto es muy tremendo, ¿no? Porque estaba leyendo, voy a leer el 8, versículo 1. Dice así. Primera de Samuel, capítulo 8, 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mire, ya Samuel estaba viejito cuando nombraron a Saúl y cuando nombraron al rey David. Ya Samuel estaba viejito, ya estaba viejito. Y aquí dice, y había envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos primogénitos fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Diga, ay, porque esos eran los hijos de Samuel. Entonces el pueblo de Israel en el versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aquí en Primera de Samuel, ya cuando Samuel había envejecido, ya estaba viejito, ya había puesto sus hijos no estaban en los caminos de su padre, fue cuando el pueblo de Israel dijo, no, ya nosotros no queremos más jueces, no queremos que sea Dios que nos gobierne, sino que sean los reyes. Y le pidieron eso y a Samuel le dolió en su corazón, pero el Señor dijo, no es a ti a quien han desechado, me han desechado a mí. Y Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Ya aquí, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 15, ya el Señor escogió a Saúl el primero, Saúl y David. Ya el Señor había escogido a Saúl. Mire, yo me puse a buscar que si Saúl había orado al Señor para hacer cualquier cosa, no conseguí. El que sepa me avisa. Pero Saúl no le oraba al Señor. Es más, en la primera, cuando Dios lo desecha, él, ¿cómo? Lo desecha porque no obedeció a Dios. Y si nosotros no oramos, no podemos obedecer, porque no tenemos la dirección del Señor. Entonces aquí, en el capítulo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí dice, porque pecado de adivinación es la rebelión. O sea que cuando nosotros no obedecemos a las direcciones de Dios, dice aquí la palabra, es pecado de adivinación. Como si fuera brujería, hechicería, ¿cierto? La rebelión es como pecado de adivinación. Y dice, y como ídolos o idolatría la obstinación. O sea que las cosas son como yo digo, porque a mí me parece, porque es mejor así. Yo creo que es mejor así, porque es que yo me la sé toda menos una. El Señor dice que adivinación e idolatría, me estoy idolatrando. Eso lo hizo Saúl. Saúl se idolatró él. Y en ningún momento estuvo pidiéndole al Señor en oración qué cosas iba a hacer. Y lo contrario hizo David. Todo el tiempo estuvo orándole al Señor.
Y nos vamos a Segunda de Reyes, ya terminando. No me he extendido mucho. Muy bien, listo. Ahora mire, ya estaban los 3 primeros reyes, que era en el tiempo de oro de Israel, que era, el primero fue Saúl, el segundo, duro hermano, David, y el tercero, Salomón. Ese es el tiempo de oro de Israel, que estaban juntos Israel y Judá. Ahí estaban juntos, pero hubo una división. Ya había un rey para Israel y había un rey para Judá. Y el primero fue Jeroboam, creo que. Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, en esta Segunda de Reyes, capítulo 3, voy a estar leyendo, dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, y rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ello. Este Joram de Israel era hijo de Acab y la mamá era Jezabel. Imagínense ese rey que tenía en ese tiempo Israel. Bendito y adorado sea el Señor. ¿Qué aconteció? Que el Mesa, rey de Moab, ya no quería darle los tributos, no quería pagarle al rey de Israel lo que él le pagaba, porque Acab murió y él no quiso pagarle más a Israel lo que era un compromiso pues que tenían que pagar. Y él se puso de acuerdo con 3 reyes. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Estos reyes hablaron, se pusieron de acuerdo: pronto nos vamos por aquí, metemos por aquí y hacemos. Y se han ido. Y pasaron como varios días, pues se quedaron sin agua. Cuando ellos están en esa situación de que ni los animales ni ellos tenían que beber, a Joram, el rey de Judá, nomás se le ocurrió decir que Jehová los había llevado para allá para que se murieran. ¿En qué momento ellos le pidieron a Dios que era lo que tenían que hacer, así como lo hizo el rey David? En ningún momento. Aquí en la lectura no dice. Era un conversatorio entre uno y otro, y en ningún momento buscaron del Señor. Y por completo acusan al Señor de que Él es el culpable de que ellos. ¿Será que Jehová nos trajo para que nos muriéramos en el desierto? Y era como una acusación hacia el Señor. Entonces el rey de Judá, que era el rey de Israel, el de Judá, Josafat, dijo: ¿no será que por aquí habrá un profeta para que consultemos a Jehová? Y ese era el tiempo que apenas había tomado, se puede decir, las direcciones del profeta Eliseo. Acababa de subir Elías y el sucesor fue Eliseo. Y Eliseo dijo: búsqueme un tañedor. ¿Qué será un tañedor? Un adorador. Un tañedor es un adorador. Entonces lo importante de los servicios de los jueves
del culto de alabanza, adoración y oración tienen que ser ahí. Para que pudiera estar la presencia del Señor, Eliseo dijo, me buscan un teñidor, que venga y me toque el arpa. Y ahí se movió el Señor. Y el Señor se presentó. Y resulta que cuando se presenta el Señor, dice, hagan surcos, hagan estanques. O sea, quisiera que cavaran huecos, que hicieran unas zanjas. Porque no va a haber lluvia, ni va a haber viento. Pero el Señor va a llenar esos estanques de agua. Y a través de eso que aconteció, fue que el Señor le dio la victoria a esos 3 reyes. Entonces hoy el Señor les dice, primero, adórenme. Obedezcan a través de la oración. Pregunte cuál es el camino que yo debo de seguir. Que me escudriñe mi corazón y mis pensamientos. Que yo cada día mengue. Que yo cada día sea más sencillo, más humilde. Y que yo no vaya contra mi enemigo. Si papá no me dice nada, no me dice no. Si no me da dirección. Que nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Que adoremos al Señor. Y que hagamos estanques. A la medida que yo voy haciendo un hueco, Rosalía, voy haciendo el hueco mide ya 50, 1 metro, 1,62, yo mido 1,62. ¿Cómo será que yo me veo ahí? Ya no me veo. Que cada día nosotros menguemos, que cada día bajemos, porque no va a haber viento ni va a haber lluvia. Y el Señor va a llenar ese estanque de agua. ¿Y qué será el agua? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que esa es la meditación de hoy, que nosotros seamos como nuestro Señor Jesucristo, como el rey David, que él no hacía nada sino oraba. A pesar de que era el ungido, a pesar que era el rey, en la mínima cosa órenle al Señor y Él hará. Y bueno, voy a orar, a darle gracias a Dios por este día, en el nombre de Jesús. Y me senté allí, ¿no? Porque yo no me siento allí. Pero cuán agradables son los hermanos juntos en armonía. Amémonos los unos a los otros, porque es lo único que quiere el Señor. Y yo digo, Señor, tú sabes que yo no soy de púlpito. Tú sabes que yo soy de la calle. Pero a Él le place. Yo le digo, no permita que sea yo la que hable, sino que seas tú. Ah, que me da miedo. Sí, claro. Claro, a mí me da miedo. Yo no le tengo miedo a las cárceles, pero pararse aquí no es fácil. Vamos a orar. Bendito Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Oramos a ti, Padre, para que tú nos des las direcciones, para que tú nos enseñes el camino de verdad y que nos lleve a la vida eterna. En el nombre de Jesús te pido que escudriñe nuestro corazón y nuestros pensamientos, que sean pensamientos de bien y no de mal. Te lo pido y te lo ruego y te lo suplico. Padre, Señor, mi Dios, sigue bendiciendo a Monte de Santidad. Sana al que está enfermo. Levanta al que está caído. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.